y esperando que muchos de ustedes, ingenieros, arquitectos o de otras especialidades, puedan entender la importancia de la supervisión de obra, ¿no? Básicamente este webinar es para hacer una descripción, eh, brindar experiencias de ciertos proyectos y que les pueda dar un alcance general de la importancia de la supervisión de obra, ¿no? Sí es muy importante este aspecto porque inicialmente a veces cuando uno recién termina la universidad no tiene muy claro qué es la supervisión de obra. Y producto de no tenerlo claro a veces, producto también de la experiencia, de la poca experiencia y el inicio de la inserción laboral, se cometen ciertos errores que si bien es cierto, ayudan a mejorar la experiencia a nivel profesional a medida que van pasando los años. Este taller tiene como fin ayudarlos a entender la importancia y los procesos de supervisión de obras, incluso antes de iniciar sus trabajos en varios proyectos después de que terminen la universidad, ¿no? Bien, voy a iniciar y sí me gustaría que todos participen y me den sus apreciaciones y alguna que otra experiencia que tengan para poder entender, ¿no? Todo lo que concierne al curso, al taller de supervisión de obras. Ya, lo primero que quiero saber, a ver si me pueden ayudar todos, es ¿qué funciones creen ustedes que cumple un supervisor de obra? Pueden participar hablando o también por chat. Voy a estar atento. A ver, ¿qué funciones creen que tiene un supervisor de obra? Pueden participar por chat o pueden hablar también con micrófono. Ya, velar por la calidad del proyecto de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas vigentes. Sí, es parte de las funciones. Representar a la entidad o al cliente. Sí, también. ¿Alguna otra participación? Bien, ya. Ya más supervisar y resolver problemas en obra. Sí, parte de una de nuestras funciones es, bueno, hacer inspecciones en campo y resolver y responder consultas que la contratista va a realizarnos a nosotros como representantes del cliente, ¿no? Velar por la correcta ejecución física y financiera de la obra. Sí, también. Ya. Lo bueno es que tienen claro qué funciones tiene un supervisor. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué funciones cumple el residente de obra? Los dos grandes participantes, importantes participantes en una obra, es el residente y el supervisor. Pero a la vez, cada uno tiene funciones distintas. Ahora, ¿cuál es la función de acuerdo a lo que ustedes creen de un residente de obra? A ver, ¿dirige la ejecución de obra? Bueno, sí, sí, dirige, bueno, ejecuta la obra de ejecución de acuerdo al expediente técnico. Sí, básicamente es un resumen de lo que hace un residente. Ya, ahora, vamos a definir, basado un ejemplo práctico, que espero que ustedes me ayuden, y vamos a poder entender mejor las funciones y las diferencias entre un residente y un supervisor, y las consecuencias de no tener a un residente en una obra. No, no sé si se puede ver. ¿Alguien sabe de dónde sale este meme? No se ha caído, se ha desplomado. No sé si alguien se acuerda.
¿O ha escuchado de ese meme? ¿De qué trata? Claro, bueno, es un reportaje de la TV, ¿no? Ya les explico. Este meme salió de un reportaje en una emisora, producto de una obra mal hecha. Y les voy a explicar por qué. Ya, este meme sale de un proyecto de un puente atirantado en la ciudad de Lima, que fue realizado en el año 2010, que fue en la época donde estaba Castañeda. El puente Talavero, llamado también Puente de la Solidaridad. En el año 2010, este puente fue construido para unir los distritos del Agustino con San Juan del Lurigancho. La característica de este puente es que tiene una zona, que justo es la zona que ven, con un estribo o un pilar del puente, que tiene como función soportar la carga de todo el carril, en este caso un carril peatonal, mediante tirantes. Esos tirantes tienen la función de, en el caso de que uno de los lados, que el otro lado es inestable, por el mismo hecho que se hizo de un lado el estribo o pilar, de generarse algún movimiento o algún siniestro, toda la carga va a la zona donde está el estribo con los tirantes. Esa es la función. En el 2017 aumenta el caudal del río Rímac y producto de eso se genera deslizamientos en uno de los lados de la ribera del río Rímac. ¿Y qué pasa? Se cae el puente. La pregunta que todos hacían es ¿por qué? Porque lo construyeron en 2010 y no pasó ni 10 años y ya había cedido totalmente por el aumento de caudal. Y ese aumento de caudal no era algo, un evento extraordinario. Se sabía que cada cierto tiempo, de acuerdo a los fenómenos del Niño u otros, el caudal del río tenía que subir. Parte de las funciones como nosotros, como ingenieros, es predecir, de acuerdo a eventos estadísticos, los fenómenos naturales que se dan en cierta zona. Entonces, no es una excusa que por un evento estadísticamente, digamos, periódicamente que se da en una cierta zona, se tenga que caer un puente con una duración de menos de 10 años. Ahora, ¿qué pasó ahí? La pregunta. Y les cuento la historia. Este puente fue construido por una contratista que no tenía experiencia en obras de puentes. Primero, cuando la Contraloría hizo la investigación del puente, encontraron varias deficiencias en el proceso de licitación. Uno de ellos era que la empresa ganadora de la buena prueba del proyecto no tenía experiencia. Era una constructora inmobiliaria que no tenía experiencia en este tipo de proyectos. Uno. El tema de las funciones de asistente técnico de obras civiles, veo este tipo de fallos. Lo que pasa es de que los supervisores tienen que ver diversos temas y uno de esos temas es la valla estructural, uno de esos temas es revisión de documentación que implica estudios de suelos. Como pueden saber, o bueno, como van a saber, un supervisor, su función no solo es velar por el cumplimiento, sino revisar todos los documentos del expediente técnico, entender el estudio de suelos y determinar qué pasó en cierto incidente, ¿no? Yo solo estoy explicando el tema estructural para ir a la importancia de la supervisión. ¿No? Se supone, se supone que
Se supone que este proyecto debía tener una supervisión, pero cuando consultaron al supervisor encargado, no se había personado en todo el proceso de obra al puente. No se había personado. Detectaron a la vez que no se realizó un tratamiento de compactado, una mejora de suelo, se hizo vaciados no de acuerdo a la calidad que especificaba el expediente técnico, y todas esas falencias se produjeron porque no, en primera instancia no hubo un supervisor y ahí también porque al no haber un supervisor no se realizaron los procesos de calidad necesarios para poder liberar las partidas que estaban en el presupuesto. Uno de los lados incluso no tenía la calidad de concreto que se había determinado en el expediente técnico. Y todo esto se daba porque no hubo una correcta supervisión en la obra. Y es por eso que muchos proyectos, cuando no hay una supervisión adecuada, la contratista por querer avanzar, la contratista por querer valorizar, trabaja de forma rápida, sin ver los temas de calidad y muchas veces tratando de aminorar costos, porque capaz ganaron la buena pro con un presupuesto y precios unitarios bajos. Y es por eso ahí es donde entra la supervisión, para poder ayudar al cliente o a la entidad a cumplir lo que está en el expediente técnico, a cumplir las especificaciones técnicas basado en todos los estudios que se realizan preliminarmente. Ustedes van a tener que revisar no solo las especificaciones técnicas, sino los estudios de resistividad en pozos a tierra, estudios de suelos, y lo que ahora está bastante, incluso ya normado, modelos BIM, que ya tienen todos los sistemas y ustedes van a tener que hacer comparativos y enviar RFIs o consultas dependiendo de las incompatibilidades que van a encontrar. Ahora, este proceso no solo abarca la etapa de ejecución, sino también abarca la etapa de planificación. Y todo eso ustedes lo tienen que ver cuando sean supervisores de obra. Los RFIs lo voy a explicar en las siguientes diapositivas, pero, a ver, otro ejemplo, lo que todos conocen como las construcciones informales o las autoconstrucciones, donde personas para construir sus casas contratan a maestros y construyen edificaciones que aparte de que no son seguras, no cumplen con ninguna normativa actual a nivel estructural o de otras especialidades. Entonces, por eso es muy importante tener una supervisión en todo sentido, porque muchas veces las contratistas van a querer avanzar y a veces dejan de lado la calidad, dejan de lado alguna especificación para poder valorizar y para poder terminar la obra sin penalidades. Ya, una consulta que realiza Freddy. En caso de la supervisión apruebe la recesión y pase ello como ejemplo en el puente, las consecuencias. Ya. En el tema años atrás, no hay una responsabilidad penal, incluso a nivel de proyectos que no se cumplían o se detectaban que en un futuro no cumplían las especificaciones técnicas o fallaban, como en el caso del puente. Pero ahora, actualmente, por lo menos desde 2000 ya la responsabilidad es penal. No solo al residente, sino también al supervisor. Ojo, por eso incluso cuando ustedes estén en obra, se escribe un cuaderno de obra con asientos de acuerdo a los eventos que se van generando en todo el proyecto. Esos asientos son acontecimientos, eventos fortuitos, adicionales que se puedan generar
vicios ocultos, todo se va anotando en ese cuaderno de obra. Y ese cuaderno de obra es legalizado. Ojo, todo lo que ustedes escriban en ese cuaderno de obra puede, puede generar en un futuro, si hay algún problema en el proyecto, que o se salve o les hagan una denuncia por un proyecto mal ejecutado, donde ustedes como supervisores no velaron por el correcto cumplimiento de una obra, ¿no? Lo primero que hacen cuando sucede esto es primero pedir el cuaderno de obra. Lo primero que piden, ya sea un proyecto que ha pasado 10 10 años, 5 años, lo primero que hace la Contraloría es pedir el cuaderno de obra, identificar si realmente se ha cumplido con todo lo indicado en el expediente técnico, y de no ser así, ya siguen yendo más buscando información al tema de la liquidación, si hubo observaciones en la recepción de obra, si se hizo las pruebas de calidad, si se hizo la entrega al cliente, si está de acuerdo con las especificaciones técnicas, si está de acuerdo con los planos, si está de acuerdo con presupuestos, incluso se hacen pruebas de diamantinas. Todos esos estudios se hacen en caso se detecte que una obra no se ha ejecutado de acuerdo al expediente técnico. A nivel público, la Contraloría es la primera que va a ir de obra en obra y de proyecto en proyecto para ver si se ha cumplido o no, si hay problemas de corrupción, que es lo más común. Aunque no lo crean ustedes, los que ya están entrando al mundo laboral, en el caso de obras públicas, saben que hay bastante corrupción en varias municipalidades o gobiernos regionales. Todo eso lo gestiona y lo fiscaliza la Contraloría. Y todo eso lo va a ver revisando la documentación. Penalidades, ya. En el caso de penalidades, todo ya está debidamente normado en la ley de contrataciones con el Estado, a nivel público, y a nivel privado también en los contratos, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando estén como supervisores es revisar el contrato. Ahí está estipulado incluso las formas de pago, los tiempos de respuesta que ustedes tienen que hacer para una consulta, la documentación que tienen que presentar la contratista apenas inicie la obra, las penalidades y los porcentajes de penalidades de acuerdo al retraso que van a tener, entre otros. Hay un portal en la Contraloría donde ustedes pueden realizar una denuncia. Las denuncias de forma, en algunos casos anónima y en otros ustedes pueden indicar quiénes son los que están haciendo ese tipo de denuncias. En el portal de la Contraloría se puede hacer ese tipo de denuncias e irregularidades. Obviamente que en primera instancia te van a pedir algún sustento, ¿no? Algún documento o algo para que lo puedas presentar. Y en base de eso, ellos realizan una visita inopinada al proyecto. Sí, sí, no solo los regidores, en realidad cualquier funcionario o exfuncionario tiene en cierta forma por ética la obligación de denunciar este tipo de actos. En el caso de obras públicas sí les diría que tengan bastante cuidado porque muchos colegas eh, me han comentado de que a veces por temas de incluso de adicionales que no están bien gestionados y aprobados, debidamente documentados, la Contraloría los ha denunciado. Y esto no es que hubo un caso de corrupción, sino simplemente que no se realizó un debido sustento de un adicional y esa observación fue detectada por la Contraloría y la Contraloría inició la denuncia a todos los involucrados. En este caso, el residente, el supervisor, y de haber otros implicados, pueden llegar hasta el gerente de obras públicas, entre otros, ¿no? O sea, esto abarca muchos interesados, muchos participantes. Un deductivo o deductivo vinculante
está relacionado con el presupuesto. Ustedes tienen un presupuesto con partidas ya determinadas, ya sea suma alzada o precios unitarios, con un costo. Si por X motivos esa partida, no sé, por ejemplo, un tabique de muro de ladrillo en cierto eje, si por X motivos no se realiza esa partida contractual, se deduce. Ese es un deductivo. Reducción de obra, yo lo entiendo, reducción de alcance. Y eso es cuando el cliente expresamente te dice que no lo ejecutes por X motivo. No sé, tienen una partida de equipos de aire acondicionado. Por X motivos el cliente te dice, ya no necesito eso. Entonces, por eso se reduce el alcance. Sigamos. Ahora, a nivel público, ustedes se van a basar en la Ley de Contrataciones del Estado. Es el documento que les va a ayudar a gestionar los proyectos a nivel público. A nivel privado, como les comenté, se amparan en el contrato. La mayoría de los contratos son similares, pero hay ciertas cláusulas que dependiendo del cliente lo colocan, ¿no? Y es por eso que es muy importante que tenga conocimiento no solo en la ley de contrataciones, sino la revisión de los contratos. Y a medida que van a estar yendo de proyecto en proyecto, van a ver que hay ciertas cláusulas que siempre son similares en cada contrato. Y como ustedes comentaron, tomando como definición la ley de contrataciones del Estado, un supervisor es el encargado de velar por la correcta ejecución técnica. ¿Técnica qué quiere decir? Todo lo que involucra el expediente técnico tiene que ser revisado y tiene que, en base a esa revisión, velar porque se cumpla con la contratista, con el residente, toda la obra de acuerdo a los tiempos estipulados. Económica. ¿Qué quiere decir con económica? Ustedes son los que van a aprobar valorizaciones. Para que la contratista pueda cobrar, lo primero que va a hacer es enviarles a ustedes la valorización. Qué tienen que revisar en esa valorización? Avances de obra, metrados, eh, los sustentos que van anexados a esa valorización según contrato. Administrativa. Ya, aparte de económica, aparte de la valorización, ustedes tienen que aprobar adicionales si están debidamente sustentados. Y en base a esos adicionales, detectar posibles deductivos que se generen producto de esos adicionales o deductivos vinculantes. Si el expediente está mal, que es bastante común, no todos los expedientes, bueno, la mayoría de expedientes siempre tienen observaciones, incompatibilidades eh, o errores de diseño muchas veces, ¿no? Lo primero que se hace, y yo les recomiendo como supervisores, es que revisen, al momento que ustedes revisen el expediente técnico, se van a dar cuenta de que va a haber lo normal, incompatibilidades, es lo más común. Cruces, por ejemplo, cruces de tuberías o detalles que no están incluidos en el proyecto, o peor aún, eh, sistemas que no están acorde a la normativa. Lo que ustedes deben hacer en esa primera instancia es consultar, ¿no? Enviar consultas. No solo la contratista es la responsable de enviar los RFIs, ¿no? O los reportes de consulta, ¿no? Sino ustedes también deberían detectarlo antes, ¿no? Para anticiparse a esas consultas y no haya demoras al momento que la contratista la haga, ¿no? Cuando hay un expediente mal hecho, lo normal es, bueno, hacer las consultas respectivas al proyectista y, de ser necesario, enviar propuestas de solución para que sean aprobadas. Ahora, si esto abarca sistemas más complejos, ya es un tema que lo tiene que evaluar debidamente sustentado
y verificar debidamente sustentado cada especialista. Ojo, los supervisores no solo son de la rama de ingeniería civil o arquitectura. Hay especialistas, supervisores de eléctricos, sanitarios. De hecho, dependiendo de la envergadura del proyecto, ustedes van a tener un equipo de especialistas de supervisión que les van a ayudar a gestionar un proyecto, dependiendo de la dificultad. Por ejemplo, yo estaba en proyectos de clínicas donde he tenido dentro de mi equipo electromecánicos, sanitarios, eh, incluso he tenido un físico en un proyecto de una clínica porque era, teníamos ahí un resonador que requería cálculos de un físico. Entonces, dependiendo, como te digo, de la envergadura de los proyectos, van a tener un equipo que les va a ayudar a darles soporte en esos tipos de proyectos. Pregunta. A ver, ya seguimos y de ahí respondo las consultas. Administrativamente, administrativamente a nivel de obra, ya, básicamente es gestión. Ustedes gestionan desde la respuesta de consultas, RFIs, gestionan las aprobaciones de los adicionales con la entidad, con el cliente, gestionan la aprobación de los submittals. Los submittals son documentos que la contratista le va a enviar para la aprobación de los materiales. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Revisar que cumpla de acuerdo a la especificación y si no es así, lo observan. Son documentos administrativos que se los envían a ustedes, ustedes lo aprueban en conjunto con los especialistas, con el soporte de los especialistas y lo responden a a la contratista. ¿Qué otros documentos administrativos? Gestión de calidad. Ustedes son los encargados de observar desviaciones de calidad. Ustedes son los responsables de emitir no conformidades de calidad. Incluso ustedes también velan por la seguridad de la obra. Todos esos puntos, sí, obviamente lo tienen que ver con un equipo de ser necesario, o en algunos casos, si son horas pequeñas, ustedes ven con todo eso, ¿no? De todo eso. Los riesgos, también ustedes son responsables de detectar posibles riesgos a la obra que impliquen adicionales, que impliquen ampliaciones de plazo u otros, ¿no? Esa es parte de su responsabilidad. En resumen, es todas las funciones que ustedes tienen que cumplir en un proyecto, ya sea público o privado. A ver, vamos a responder sus preguntas. A ver, ¿qué me preguntaron? Si inicialmente cumplí con las funciones del inspector en una obra por contrato, después de dejar de ejercer sus funciones, ¿puedo trabajar o formar parte del equipo técnico de la contratista? Ah, ya entendí. Primero, el tema de inspector, hay que definir diferencia entre inspector y supervisor. Muy importante. A nivel público, un inspector es un funcionario que pertenece a la municipalidad. Ojo, muchas veces dependiendo de la envergadura del proyecto, un funcionario, no sé, un asistente, un ingeniero de proyectos o un ingeniero de la gerencia de obras públicas, lo derivan como inspector de obra, ya sea un mantenimiento o un proyecto relativamente pequeño. Al ser un funcionario, le asignan esa responsabilidad, o en algunos casos incluso, al ser un funcionario ya lo derivan totalmente para que sea inspector, pero pertenece a a la entidad. A ellos son denominados inspectores de obra. Un supervisor es un profesional ajeno que no es funcionario de la municipalidad, que es contratado mediante una orden de servicio solo para ese proyecto. Y solo es el responsable de ese proyecto y solo puede asumir funciones para el control de esa obra. Esa es la primera diferencia entre inspector y supervisor. Entonces, la pregunta. Las funciones de un inspector en una obra por contrata después de... Entiendo que es un supervisor, porque si fuera un inspector no podría asumir, porque es un funcionario de la entidad, de primera instancia. Asumiendo que sea un supervisor. Funciones de supervisor en una obra por contrato. Después de ejercer esas funciones, ¿puedo trabajar, formar parte del equipo técnico de la contratista? La respuesta es sí.
pero éticamente no debería hacerse. ¿Por qué? Porque hay funciones, hay alcances, hay información que ustedes van a manejar con el cliente o con la entidad como supervisores. Si por X motivos ustedes se van al lado de la contratista, toda esa información, todos esos alcances, coordinaciones que son internas nada más entre ustedes y el cliente o la entidad, lo va a saber la contratista. Obviamente lo van a decir. Y es una ventaja que se le da a la contratista para poder ganar algo, ¿no? Ganar, mejorar el tema de adicionales, saber el tema de procesos u otros alcances que se generan en el transcurso de una obra, ¿no? He visto casos, sí he visto casos, pero como les comento, a nivel ético no lo recomiendo, no lo recomiendo. Ya, obviamente depende de ustedes, ¿no? Porque a veces incluso se van por un tema de pagos, ¿no? Pagan un poco más, les ofrecen más cosas, pero ese ofrecimiento es por algún motivo, ¿no? Es porque ustedes tienen información que, a la contratista les va a ayudar en algo, ¿no? Que es obviamente un tema monetario, ¿no? Pero eso ya depende de ustedes. Siguiente pregunta. En caso que la residencia por algún motivo no realice sus metrados diarios y no tiene definida su valorización, uno como supervisión, ¿cómo lo define la valorización? Depende del tipo de proyecto. Si es suma alzada, ustedes tienen que revisar avances de obra, ¿no? Es parte de sus funciones ir a obra de acuerdo al presupuesto, determinar los avances de semanales, los avances diarios y los avances mensuales, ¿no? Esa revisión no es que se dé diaria en el caso del supervisor. Si bien es cierto, la contratista lo tiene que hacer diario, los supervisores mayormente lo hacen semanalmente para, no, para poder gestionar y revisar las valorizaciones que tienen periodos quincenales o mensuales, ¿no? Esa revisión y ese control lo van a tener que hacer, sobre todo cuando les envíen las valorizaciones y ustedes revisen y aprueben los montos de acuerdo a los avances contractuales. Si es a suma alzada, ustedes ven más que todo avances porcentuales. Si es a precios unitarios, ahí ustedes ya entran a más detalle porque tienen que realizar metrados en obra. La modalidad de precio unitario, ustedes, el supervisor tiene que, con el residente, revisar metrado por metrado y validar esos metrados para recién valorizar. Lo único que varía en un contrato a precio unitario es el metrado y lo único que no varía es el precio unitario, eso sí se mantiene. Pero ustedes sí van a tener más chamba al momento de revisar los avances de cada partida porque van a tener que hacer una revisión de metrado. Ahora, no tiene definido su valorización. Ahora, viendo la pregunta, en caso de que la residencia por algún motivo no realizó su metrado ya tiene definido su valorización, uno como supervisor, ¿cómo define la valorización? No, ustedes no definen la valorización. Ustedes solo revisan la valorización. Si por X motivo la contratista no les envía la valorización, bueno, no cobrarán, no cobran. Ustedes no tienen que, incluso, pueden avisarles, ¿no? Mira, tienes que presentar tu valorización con toda la documentación que a nivel de contrato tienes que presentar. Ojo, lo que yo siempre hago. Me vas a presentar tu valorización, es a fin de mes, cierra a fin de mes. Necesito que aparte de esa valorización me presentes el UCAGED, el control de avance a la fecha de corte, los pagos de planilla de todo tu personal de staff o obreros, todo lo que concierne a ATS, tu plan de seguridad, todo lo que involucra el contrato me lo tienes que presentar adjunto a la valorización. Eso ustedes pueden hacer, pero si la contratista, que no creo que se dé el caso, simplemente no quieren presentar la valorización o se olvidan de presentar la valorización y es un problema de ellos. Ustedes sí son los responsables de al momento que la contratista les envíe la valorización, revisarla, revisar los avances y aprobar para que de ahí se emita al cliente, previamente revisado por ustedes, para que cobren, para que la contratista cobre.
Ya, si es una obra suma alzada, tiene un orden de prelación y ejecución, ¿cómo es para el caso de obras? El orden de prelación no cambia a nivel de suma alzada o de precios unitarios. La prelación siempre es planos, especificaciones técnicas, estudios y al último presupuestos. Esa es la prelación que se da en la mayoría de casos. Muchas veces se ha dado donde X motivos la contratista no realizó un presupuesto eh, acorde al mercado, ¿no? Tiene partidas con metrados muy bajos, con costos unitarios muy bajos, y al momento que quieren cobrar más, indican, no, yo en mi presupuesto te puse un tomacorriente de marca X, pero en el precio unitario dice que tiene que ser una marca, no sé, una marca que cuesta más. Entonces, vale lo que está en la especificación técnica. O algún detalle, ¿no? De acero, de distribución de aceros. Yo metré tanta cantidad de varillas de acero, pero sacando mi metrado de acuerdo al plano, sale más. En esa situación, si se suma alzada, no pueden cobrar más. En el caso de precios unitarios, lo que tienes que ver más que todo es el metrado, ¿no? Pero la prelación siempre es planos, especificaciones técnicas, estudios y recién el presupuesto. Solo la única diferencia en el caso de precios unitarios es que van a tener que revisar el metrado, porque a veces el expediente técnico no está totalmente completo, ¿no? Tiene solo ciertos detalles referenciales o a veces cuando es un fast track está en proceso, ¿no? Está en proceso y inician con un preliminar, un proyecto preliminar que se va a ir ajustando y se va a ir mejorando a medida que van avanzando. Otra consulta, ¿qué porcentaje de participación debe tener el supervisor en la obra? ¿Tiene que estar permanente? No. Sí, la respuesta es sí. Lastimosamente eso no se da en algunos proyectos públicos. Eso yo he podido saber. Por, no solo a nivel público, sino privado. La participación es al 100%. Desde el inicio de obra, la entrega de terreno, que ustedes firman la entrega de terreno, hasta la liquidación de obra. Si bien es cierto, en la etapa de recepción puede que no estén al 100% porque están haciendo levantamientos, dependiendo de lo que diga también el contrato. Lo mínimo que ustedes tienen que estar es al 100% en la etapa de ejecución. Y eso es tanto a nivel privado como a nivel público. Sí se ha dado casos donde la liquidación no lo hacen de forma precisa porque bueno, ya terminó, pero esa gestión lo tienen que ver también ustedes, ¿no? La permanencia es al 100% en ambos casos, en etapa de ejecución. El contrato de supervisor termina la obra, sigue, lo pueden contratar el inspector. El contrato de termina y la obra sigue. Lo pueden contratar la identidad como inspector. Bueno, de lo que entiendo, si el contrato del supervisor termina y la obra continúa, o sea, no ha concluido todavía por X motivos, si tiene una ampliación de plazo, lo pueden contratar la entidad como inspector, o sea, lo va a contratar, sí, pero como supervisor. Lo normal es que cuando uno inicia como supervisor, la entidad tiene, y al no culminar el proyecto todavía, la entidad tiene que ampliar el contrato o el servicio al supervisor para terminarlo, porque incluso ustedes a nivel público firman el acta de entrega de terreno y firman los cuadros de obra y no puede ser reemplazado tan fácilmente. Entonces, lo normal es que le amplíen el contrato o le amplíen la orden de servicio y continúa hasta el final de obra, pero no como inspector, sino como supervisor. O sea, si inicias como supervisor, terminas como supervisor. Si inicias como inspector, terminas como inspector. Diferencia entre suma alzada y llave en mano. Ya. Eh, Suma alzada no incluye equipamiento. Por ejemplo, un hospital. Un hospital lo tiene que ejecutar a suma alzada.
Quiere decir que ellos tienen que cumplir con todo el tema de, bueno, estructural, arquitectura, acabados finales, todo. Equipamiento, por ejemplo, equipamiento médico, no lo incluye. Ese llave en mano es con todo equipamiento. Los proyectos que incluyen suma alzada y llave en mano quiere decir que no solo vas a acabar el proyecto a nivel de acabados, no también vas a comprar los equipos para que cuando tú lo entregues, el cliente ya pueda iniciar operaciones. O sea, ya prácticamente tú le entregas, ya puede, al día siguiente ya puede venir pacientes para poder atenderse en ese hospital, ¿no? Eso es llave en mano. Siguiente consulta. En el caso que una municipalidad tenga la contratación de la supervisión en proceso, ¿la ejecución de obras se puede realizar con el acompañamiento de un inspector? Pero la municipalidad no cuenta con un ingeniero que cumpla con dicho perfil. El área usuaria debería contratar a un profesional externo específicamente para que cumpla la función de inspector. Mm, la mayoría de veces las entidades, las municipalidades, no derivan inspectores a obra. Ojo. Por eso contratan a un personal especializado para que cumpla las funciones de supervisor. Pero si, por ejemplo, el gerente, el alcalde o algún funcionario de la municipalidad va a hacer visitas inopinadas o planificadas, ¿no? Para ver los avances. Pero eso no implica que el que va a ir a hacer la verificación sea un inspector. Cualquier funcionario puede ir a verificarlo, incluso no sé, un asistente para ver los avances y obviamente va a contactar con el supervisor para ver el estado de obra, ¿no? Más que todo cumple con funciones de cliente o entidad, ¿no? ¿Existen adicionales en el sistema de contratación personalizada? Sí, sí hay adicionales. Los pueden hacer adicionales puros, adicionales con deductivos vinculantes. Eso es lo más común. Y eso aplica, sí, aplica para todo. Si la obra es por precio unitario, ¿cuál es el sustento técnico para la valorización por mayores metrados? El sustento técnico lo dan ustedes. Ustedes van a obra, empiezan, agarran su wincha, ven la estación total y empiezan a metrar. Ese es el sustento. Ustedes validan como especialistas y supervisores el metrado y por eso ustedes firman esa valorización. Y por eso no es que haya mayores metrados, sino al precio de ser precios unitarios se verifica el metrado real, que es validado por ustedes y es firmado por ustedes y es valorizado por la contratista. Por eso es muy importante que lo revisen bien, ¿no? Mayormente en el caso de supervisión de proyectos públicos en las municipalidades, va el gerente, algún ingeniero de proyectos del área de obras públicas, ¿no? O algunas veces incluso va el gerente, ¿no? Que son ingenieros, arquitectos para verlo. Pero como les digo, más que supervisar, van a ver el avance. La parte técnica, si los contratan como supervisores a ustedes, lo ven a ustedes. Por eso, cuando ustedes van a estar en un proyecto, ustedes firman todos los documentos relacionados con la obra como supervisores. Por eso son los especialistas que son contratados por la municipalidad o alguna entidad, ¿no? Por eso es muy importante la función de supervisión de obra. Bueno, continuamos. Ya. Dentro de un proyecto no solo va a haber el supervisor o, o la contratista o el residente, va a haber otros, lo que llaman stakeholders o interesados de un proyecto. Lo común, bueno, es el cliente o usuaria o entidad, dependiendo de la modalidad del proyecto. El gerente de proyectos, el gerente de obras, el gerente de obras públicas, dependiendo del tipo de proyectos. También es uno de los participantes en una obra. Los proyectistas, ustedes como supervisores, en la mayoría de casos van a coordinar con los especialistas para responder, para validar distintos detalles o consultas que haga la contratista. Y muchas veces incluso ustedes tienen que dar un soporte técnico de acuerdo a su experiencia en obra
enviando propuestas o recomendando soluciones técnicas a los proyectistas que muchas veces ellos no saben de trabajos en obra y tienen una visión distinta, ¿no? Como proyectistas. Entonces, eso es parte de sus funciones como ingenieros supervisores. La contratista, que bueno, es representada por la residente, y en última instancia la subcontrata. Muy común que los contratistas principales subcontraten y mayormente son empresas especializadas, ¿no? En distintos rubros, ¿no? Por ejemplo, sistemas de aire acondicionado, sistemas de data y detección, en sistemas de audios u otro tipo de sistemas que son subcontratados para determinar ciertas partidas del presupuesto total, ¿no? Entonces, es muy común y todos estos participantes o interesados, stakeholders principales, ustedes van a tratar con ellos y van a hacer relaciones, gestiones y coordinaciones con ellos para llevar a buen puerto un proyecto. A ver, preguntas. A ver, para la recepción de obra, el jefe de obra puede nombrar a otros ingenieros externos para que formen parte del equipo de recepción. Ya. En el caso de recepción de obra, ya sea en contratos, en obras públicas o privadas, ya sea en el contrato, se indica claramente que en la recepción de obra viene una comitiva, donde no solo participan el residente y la supervisión, sino participan miembros asignados por el cliente, que muchas veces, como les digo, son ingenieros, pueden ser externos o de la propia entidad, que forman parte de ese comité. Sí, y esos ingenieros que revisan todo van a firmar y van a validar como representantes del cliente la recepción de obra. Sí, sí, sí hay un comité por parte de consultores, especialistas por parte del cliente, la supervisión y el residente. Y bueno, el staff del residente. En un proyecto a suma alzada, la supervisión me quiere deducir partidas porque no existe un plano donde indique cómo hacerlo, ejecutarlo. ¿Es procedente? Depende. Ya digamos, tú has presupuestado una partida que no existe en el plano. La pregunta es, ¿dónde existe? ¿Por qué lo presupuestaste? ¿De dónde salió esa partida? ¿Quién te lo pidió? Porque si no está en el plano, ¿dónde está? Si lo sustentas, y no sé, por qué motivos no está en el plano, pero está en la especificación técnica, no sé, sí procede, ¿no? Pero si no está en ninguna parte del expediente y tú lo presupuestaste de forma aleatoria, no procedería, ¿no? Porque no hay ninguna parte, ningún sustento en el expediente técnico que tú puedas avalar para decir yo he presupuestado por este motivo, ¿no? Va por ese lado, no, no entendería por qué presupuestarías algo que no está en un plano. Si lo sustentas, obviamente lo va a revisar la supervisión. Si está debidamente sustentado, sí procedería, ¿no? Pero si no lo sustentas, no, no procedería. Otra pregunta. ¿En obras públicas los inspectores firman las conformidades de bienes y servicios? ¿Qué función cumple el inspector en esta etapa de los requerimientos y compras? Am, los inspectores firman las conformidades de bienes y servicios. ¿Qué funciones cumple el inspector en esta etapa de requerimientos y compras? Todo lo que es requerimientos y compras lo ve la contratista. Los inspectores no validan, lo único que validan son los submittals, donde la contratista les envía las fichas técnicas de materiales, por ejemplo, acero, equipos importados, tipos de cerámicas, tipos de porcelanatos, colores, marcas, eso sí les envía las fichas técnicas. Y ustedes verifican y aprueban
pero no hacen requerimientos, ojo. Ustedes solo aprueban el material o los equipos. En función de eso, la contratista realiza las compras. Ustedes no realizan las compras, ustedes no realizan los requerimientos. Partidas nuevas. Si hay partidas nuevas, solo se dan partidas nuevas por alcances nuevos. Ya sea una, no sé, hay un vicio oculto en una cimentación y se tiene que ampliar la zapata, es una partida que se va a tener que considerar como adicional. Entonces, eso procede. A la contratista se le pide el adicional por ese nuevo alcance, sustenta ese presupuesto con los precios unitarios. Los precios unitarios tienen que ser debidamente sustentados si son nuevos, con cotizaciones, y si hay partidas que se repiten en el presupuesto, se toma el precio unitario del presupuesto, de la partida del presupuesto relacionado, ¿no? Y ustedes tienen que velar que si hay algún deductivo, se incluye en ese presupuesto como deductivo vinculante. Bien. Ustedes, bueno, en resumen, funciones como supervisor de obra. Eh, He tratado de resumir todo lo que ustedes tienen que hacer, bueno, lo primordial en un proyecto. Primero, revisar el contrato. Una de las recomendaciones que yo les doy cuando van a ser supervisores o van a entrar en este rubro es revisar el contrato. Ya sea para una entidad pública o privada, es muy importante revisar el contrato porque ahí están las reglas del juego, ahí están cuándo tienen que valorizar, ahí están cuánto de penalidad les tienen que cobrar en caso de que no cumplan plazos, no cumplan calidad o no cumplan temas relacionados con seguridad. Todo está ahí. Penalidades, en el caso de alcances nuevos, qué tienen que presentar, para valorizar qué tienen que presentar. eh, entre otras cláusulas que ustedes tienen que revisar al detalle para poder gestionar adecuadamente un proyecto. Porque muchas veces, al no revisar el contrato, no saben cómo proceder al momento de generarse cierto incidente en obra, ¿no? Por eso es importante que revisen los contratos. Y muchas veces también van a tener contratos donde van a tener que comparar, van a tener que revisarlo también con la ley de contrataciones. A veces incluso en los contratos indican cláusulas, apartados de la ley de contrataciones que se tiene que revisar a la par, ¿no? Órdenes de cambio. Órdenes de cambio son en sí adicionales con deductivos vinculantes o deductivos puros. Lo normal, la contratista siempre les va a enviar adicionales sin incluir los deductivos. Ustedes son los responsables de revisar ese adicional y ver si realmente hay un deductivo vinculante. En el caso de deductivos, la contratista rara vez les va a enviar deductivos puros, pero si ustedes detectan que una partida no se ejecuta por cierto motivo, tienen que informar los deductivos relacionados a una partida que no se va a ejecutar. Alcances de obra, igual. Alcances de obra son todo lo relacionado a los entregables que ustedes tienen que verificar de acuerdo a un cronograma maestro y hitos de control. Los hitos de control son puntos, por ejemplo, acabado de estructuras, término de acabados finales, término de equipamientos, puesta en marcha. Esos hitos principales van de la mano con el cronograma maestro para hacer una gestión de tiempo. Y ustedes tienen que velar por eso, ¿no? Es uno de las herramientas también bastante común que ustedes tienen que revisar, es la curva S. Ahí ustedes pueden detectar si un proyecto está atrasado, si está adelantado, si está en su, de acuerdo a lo planificado. Eso ustedes lo tienen que revisar. Como le dije, no aprobación de submittal. Los submittal son documentos donde la contratista les envía a ustedes una ficha técnica, un diseño de mezclas, un certificado de calibración, por ejemplo, entre otros documentos técnicos que requieren su revisión y aprobación.
Es muy importante que ustedes soliciten ese tipo de documentación porque al final de la obra, aparte de realizar la liquidación, ustedes tienen que entregar al cliente, en la mayoría de obras, un dossier de calidad y un dossier de seguridad. El dossier de calidad tiene toda la documentación que se genera en el transcurso de la obra, submittals, eh, protocolos, procedimientos constructivos, pruebas, entre otros documentos, que es toda la historia a nivel documentario del proyecto y donde ustedes, porque firman varios de esos documentos, garantizan que el proyecto está de acuerdo al expediente técnico. Ahí es donde los planos ASBIL se incluyen en el dossier de calidad. Un plano ASBIL es un plano eh, actualizado de acuerdo a la ejecución del proyecto. Si hubo un cambio, una variación, por ejemplo, de medida una puerta, una ventana, ahí está. Y esa aprobación la tienen que hacer, esa revisión y aprobación lo hacen ustedes. Y eso va incluido en todos los documentos que involucran al dossier de calidad. Presupuesto de obra, obviamente ustedes revisan el presupuesto, validan adicionales de generarse y en función a ese presupuesto eh, relacionan precios unitarios de contrato en posibles partidas que se repiten por un alcance adicional eh, en una orden de cambio, ¿no? Ya sea una adicional con motivo vinculante o una adicional puro. Consultas RFI o RDIs también les dicen requests for information, que son consultas técnicas que la contratista realiza para aclarar ciertos detalles, consultas, propuestas que, que requiere la aprobación ya sea del supervisor o del especialista. En algunos casos ni siquiera les va a necesitar la consulta del supervisor, ya que ustedes podrían hacer una respuesta de acuerdo a su experiencia técnica. No, como les digo, no hay una limitancia de que toda consulta técnica sea respondida por el especialista. Hay muchos casos donde por un tema técnico y de obra yo he aprobado, por ejemplo, distribución de aceros o cambios en determinadas partidas que no requieren cálculos, pero sí a nivel técnico capaz se pueda responder de acuerdo a la expertise de cada uno, ¿no? O amparado en mis especialistas, si tienen un equipo que también les puede ayudar a nivel, digamos, de cambios a nivel eléctrico, sanitario, entre otros. Informes semanales o mensuales. Es común que ustedes no solo revisen los informes semanales y mensuales de la contratista, sino que ustedes lo elaboren. De hecho, muchas veces ustedes, para poder valorizar, a diferencia de la contratista, que ellos valorizan partidas ejecutables, ustedes para poder valorizar les van a pedir informes. Es muy común que para poder ustedes valorizar o recibir pagos tengan que emitir informes semanales e informes mensuales. No sé, es la otra diferencia entre la supervisión y la contratista, ¿no? Mientras que la contratista valoriza partidas que va ejecutando de acuerdo que va avanzando la obra, ustedes para poder cobrar van a tener que emitir informes de acuerdo a los alcances del contrato. Esos informes, como mínimo, son mensuales. Lo más común, un informe semanal de estado donde están todos los alcances del proyecto, los estados de tanto en tiempo, en costo y en calidad, y un informe mensual donde se pone toda la documentación generada en todo ese mes. Temas de reuniones, actas de reunión, estado de curva S, revisión de cronogramas, revisión de submittals, revisión de procedimientos, entre otros documentos, se incluyen en el informe mensual. Aprobación de valorizaciones, como les comenté, la contratista es la responsable de enviarles a ustedes la valorización, ustedes lo revisan, ustedes lo aprueban y lo emiten al cliente para que ellos emitan la factura. Y las actas de reuniones, bueno, es muy común que ustedes lideren las reuniones de obra, explican al cliente el estado actual de la obra en todos sus sentidos, costo, tiempo y calidad como mínimo, y en base a eso se tomen acciones de generarse algún incidente, una restricción de obra o algún alcance producto de un vicio oculto. Cuaderno de obra. El cuaderno de obra solo lo pueden escribir
mediante asientos el residente y el supervisor en jefe. Son los únicos que a nivel legal pueden escribir el cuaderno de obra. Ojo. Y ojo también, el cuaderno de obra es notariado. Está debidamente legalizado y es un documento legal que si a futuro sucede algún problema, como en el caso del puente que hemos visto, la responsabilidad recae en el residente y en el supervisor. El residente por no haber ejecutado de acuerdo al expediente técnico de darse el caso, o el supervisor por no haber velado, no haber revisado la correcta ejecución de una determinada partida. Dossier de calidad y dossier SOMA, como les comenté, el dossier de calidad es un documento donde se incluye todos los documentos relacionados con procedimientos, plan de calidad, protocolos, pruebas, eh, ASBIL, fichas técnicas, certificados de calidad, certificados de garantía, entre otros documentos que igual eso lo vamos a ver en el taller, que tienen que ser presentados, revisados por ustedes, aprobados por ustedes y firmados para entregarlo al cliente. En el caso de los de seguridad es lo mismo. Ustedes lo revisan, ustedes lo aprueban y, y en base a eso se envía al cliente. Y por último, que es parte también de nuestras funciones, la liquidación de obra. A nivel económico, financiero, ustedes valorizan mensualmente o quincenalmente, dependiendo de lo que diga el contrato, y para el cierre final realizan la liquidación para hacer el pago respectivo a la contratista. Y de haber retrasos imputables a las contratistas, emiten en la liquidación las penalidades respectivas que son deducidas en el pago final. Todo eso lo tienen que realizar ustedes. Y la liquidación, si bien es cierto, ustedes solicitan a la contratista la emisión de esa liquidación, en la mayoría de veces la supervisión es la que realiza la liquidación en general. Y ustedes la revisan, ustedes la validan. Y de hecho, en la ley de contrataciones indica también que en el caso que la contratista no emita la liquidación en un plazo determinado, la supervisión lo realiza y lo envía al cliente o a la entidad para su revisión. Y si a pesar de eso no llega, digamos, a sustentar la contratista, esa liquidación ya queda como aprobada y se realiza el pago respectivo. A ver, preguntas. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el supervisor de obra respecto a la contratista? Y en el caso de que ocurran fallos en el funcionamiento de obra, años después de la recepción, el supervisor también asume la responsabilidad como lo hace el contratista en su garantía de 7 años, por ejemplo. Ah, ya. Ojo, el tema de garantía, la garantía de 7 años, eso es una garantía que se da como una garantía postventa o post ejecución de obra, ojo. ¿Qué quiere decir eso? Que si en ese transcurso de tiempo se produce algún daño en la ejecución de determinada partida o producto del desgaste se da algún deterioro en determinada partida, la contratista tiene responsabilidad de ir y de reparar esa partida o ese desgaste en determinada zona del proyecto. Eso es lo que cubre en sí la garantía. Pero el tema de responsabilidades, ojo, eso es mientras, de acuerdo al Código Civil, tenga que tener un tiempo de vida útil un proyecto. Quiere decir que si un puente que tiene destinado una vida útil de 50 años, de acuerdo a su diseño, de funcionar, y no sé, al 10.º año se detecta que hubo errores al momento de ejecución, la responsabilidad es total tanto para el residente como para la supervisión. El grado de responsabilidad va a depender de las investigaciones realizadas. Ejemplo, si ese puente fue diseñado eh, de una forma errónea y la contratista lo hizo así, ejecutó de acuerdo al expediente técnico, la responsabilidad recaería sobre el proyectista porque la contratista va a decir, yo ejecuté de acuerdo al expediente técnico y, y no hubo ningún error a nivel de calidad. Yo lo hice de acuerdo a lo que estaba en el expediente técnico.
¿Y eso quién lo va a validar? El supervisor. Si por X motivo, no sé, hicieron pruebas de diamantina y la resistencia no está acorde a lo que estaba estipulado en el expediente, ahí es error de la contratista y ese error del supervisor por no haber supervisado y no haber gestionado bien el tema de pruebas de campo. Entonces, en ese caso, bueno, como les digo, en la mayoría de casos, la responsabilidad es casi total en ambos casos. Uno por el lado que no ejecutó bien y otro por el lado que no supervisó adecuadamente. No sé. Mayormente siempre va de la mano la responsabilidad del residente con el supervisor. A nivel penal, ojo, ¿en qué momento se presenta el al final del proyecto? Cuando ya están por terminar el proyecto, lo que yo recomiendo siempre hacer es ya realizar entregas, preentregas de toda la documentación generada del proyecto. Se hace revisiones quincenales y cuando ya se hace la recepción de obra y se terminan todas las partidas contractuales, se entrega el dossier de calidad en digital en primera instancia para que sea revisado por el supervisor con los planos ASBIL y de ahí aprobado digitalmente, lo normal es que se emite en físico dependiendo de la entidad y se le entrega. Pero en la mayoría de casos es en el final. Comparando una obra por contrato y por administración directa, el dossier de calidad vendría a ser un informe final o memoria gestiva. No, el dossier de calidad no varía. En el caso de una obra por contrata, bueno, que lo contrata la municipalidad va a necesitar un dossier de calidad y se va a tener que emitir, a un responsable funcionario va a tener que ser encargado de, de consolidar toda esa información en un dossier de calidad. Obviamente va a haber un informe final. Memoria ejecutiva no. Un informe final donde se va a juntar el dossier de calidad. Porque aunque sea una obra por contrata, se tiene que emitir protocolos, se tiene que aprobar fichas técnicas, todo ese proceso, que lo veo obviamente en una obra por contrata, una contratista, lo tiene que ver la entidad porque lo está haciendo de forma directa, ¿no? La entidad va a tener que asignar a los funcionarios respectivos para que vea ese tipo de documentación. Porque si no lo tienen, cuando venga la Contraloría, les van a observar y les van a fiscalizar, porque ojo, ya sea una obra por contrata, por la administración directa, la Contraloría siempre va a solicitar información. Muchas veces la Contraloría no es que te pida la información en el instante, no pasan años, 2, 3 años, y recién requieren esa información. Ahí es donde la entidad va a tener que buscar toda la información y entregar a la Contraloría para que pueda hacer la revisión respectiva. Porque si no tiene esa documentación, ya entra un tema de fiscalización y temas, en algunos casos ya de denuncias por no tener toda la documentación en regla o por posibles deficiencias que se estén generando físicamente en el proyecto. Eh, el supervisor de obra, ¿cómo realiza el informe mensual? Es similar, más que similar, ustedes, parte de la información que ustedes van a colocar en el informe mensual, viene del informe mensual de la contratista o viene de la información que va a emitir la contratista. ¿Qué otra cosa más adicional que no tiene, no viene de la información de la contratista? Bueno, sus controles, ¿no? Control a nivel de cuántas observaciones tienen de calidad, cuántas han sido levantadas, la emisión de no conformidades de calidad, cuántas están, cuántas fueron levantadas, sus logs de control de sus mitas, sus logs de control de RFIs, su control de valorizaciones, todo esa información que lo manejan a nivel de ustedes, a nivel de gestión, eso va incluido también en el informe mensual. Pero esa información va de la mano con toda la información que la contratista les va a brindar y de haber alguna observación, ustedes tienen que detectar para que sea regularizado en la brevedad, ¿no? Sigamos. Dentro de el control de obra, lo que ustedes, algunos ya deben tener mucho conocimiento y que se usa bastante es lo que es el Last Planner, parte de la filosofía de Lean Construction, que se basa en tres pilares importantes. El plan inicial o plan maestro, el look ahead y el plan semanal.
Eh, en resumen, un plan maestro es un cronograma que lo pueden hacer en PROE o en Primavera, donde se pone hitos de control, donde se terminan ciertos entregables, y en base a esos hitos de control o plan maestro, se generan ya dos controles de tiempo más detallados. Uno de ellos es el look ahead. El look ahead, tomando como referencia el plan maestro, proyecta actividades en un rango de 3 a 6 semanas, donde se sectoriza, se planifica y se va viendo restricciones en un tiempo, como les digo, de 3 semanas a 6 semanas, dependiendo de la envergadura del proyecto. Y ustedes pueden detectar, planificar de una mejor manera y en tiempo real saber qué restricciones se pueden generar en la semana o en las siguientes semanas que tiene proyectado. ¿Qué es importante acá, aparte de realizar su sectorización, su faseo? Determinar sus restricciones. ¿Qué restricciones pueden tener? No sé, a nivel de ustedes, no sé, a nivel de contratista, que no tenga los recursos necesarios para una determinada actividad y tenga frentes libres que pueda atacar en paralelo, por ejemplo. Otras restricciones por el cliente, no sé, capaz RFIs que no se han respondido en un tiempo determinado y que todavía están pendientes y que genera una restricción para poder avanzar. Entre tantas restricciones que se pueden generar en obra, ¿no? Por eso es importante que ustedes soliciten esta documentación a la contratista, que ya ahora ya prácticamente es bastante común que lo soliciten no solo entidades privadas, sino públicas para hacer un mejor control de obra. Y por último, un control más detallado del plan semanal. El objetivo es, como les digo, va de la mano. El Look Ahead toma como referencia el plan maestro para hacer su planificación y el plan semanal toma como referencia el Look Ahead para poder hacer su programación ya más detallada, donde no solo se incluye la planificación de las partidas en la semana, sino ya hay compromisos de que lo planificado en esa semana sí o sí se va a cumplir. Y hay un indicador que es el porcentaje de plan cumplido, donde ustedes determinan si realmente han alcanzado el porcentaje necesario para un cumplimiento idóneo. Ese porcentaje varía entre 95 hasta 80%, ¿no? Es un porcentaje idóneo, pero si ya baja, ya se tienen que tomar medidas con respecto al avance porque estarían generándose posibles retrasos a futuro. Y es importante este tipo de planificación para poder detectar anticipadamente y tomar acciones inmediatas para no generarse retrasos en obra, ¿no? Más. Gestión de costos. Puse esta gráfica, que es la gráfica que les va a ayudar a ustedes a hacer un mejor control, lo que es la curva S, ¿no? La curva S es una gráfica que ustedes van a poder, con la cual ustedes van a poder determinar si una obra está atrasada o está adelantada. Esta curva es acumulada, puede ser valorizada o puede ser en función de porcentajes de avance, donde ustedes van a determinar el tiempo en función del costo y, y en base a eso van a poder saber el estado de un proyecto. Igual en el taller vamos a ver ejemplos que les va a ayudar a entender mejor cuando una obra está atrasada y cuando está adelantada. Acá se generan dos curvas, ¿no? La curva planificada, que es la en base al cronograma valorizado, programado, y la curva real que ustedes van a hacer en base a cada semana, ¿no? Semana a semana ustedes van a ver en función del porcentaje de avance cuánto podrían valorizar semana a semana y eso va generando una segunda curva donde van a ver el estado del proyecto, ya sea ah, que esté atrasado o esté adelantado. Y bueno, el tema de nuevos conocimientos, ¿no? Lo del Lean Construction y las Planner ya bastante común. De hecho, bueno, ahora ya es prácticamente un estándar en muchos proyectos. Cuando yo egresé de la universidad, bueno, no era muy difundido. De hecho, estaba recién implementándose en empresas privadas. De hecho, he hecho una tesis mi tesis de grado fue de Lean Construction, pero fue en un proyecto privado. En obras públicas no se estaba utilizando, eso fue años atrás, pero ahora ya es prácticamente un estándar.
¿Qué es lo nuevo, o lo que ya se está volviendo incluso normativo? Porque hay una norma en las obras públicas sobre el tema BIC, ¿no? Y hay una normativa, eh, y es algo que sí les recomendaría que ustedes lo estudien, porque ya muchos proyectos no solo les envían los planos, sino ya les envían el modelado, ¿no? Ese modelado que lo más común es hacerlo en Revit, u otros, o Tecla, si es una estructura metálica, u otros programas que ustedes van a tener que tener los conocimientos para hacer la supervisión de obra. No necesariamente ustedes lo van a modelar. Muchas veces a mí ya el modelado me lo pasan, yo simplemente lo reviso. Ustedes sí tienen que tener conocimientos para, mediante el Naviswork u otro programa, generar reporte de incompatibilidades, cruces u otros. En el Naviswork u otros programas también que he visto, se puede hacer planificación en tiempo, con los modelos para poder programar por partidas. Y lo que no, más bien no es muy común acá y ya es enlazarlo a un nivel 5D, donde ya involucran costos, presupuestos, que en función que se va modificando en tiempo real el modelado, se va actualizando. Lo que llaman el trabajo colaborativo en todas las fases. No es muy común, pero lo que sí se está viendo es de que ya el tema de modelado es bastante ya difundido, y sí es muy recomendable que ustedes ya empiecen a estudiar ese rubro, ¿no? En mi caso, bueno, yo no tuve esos conocimientos cuando egresé, recién me especialicé hace poco en lo que son todos los programas de Autodesk en la rama de edificaciones, y actualmente estoy haciendo una especialización en infraestructura, ¿no? Pero es muy importante que ustedes tengan conocimiento de eso, ¿no? A nivel de modelado en supervisión no lo van a hacer, pero a nivel de revisión de ese modelado, y revisión de todo lo que involucra las especialidades, sí lo van a tener que realizar. Entonces sí es muy importante que tengan esos conocimientos, no solo si es que se van a dedicar al rubro de contratistas, sino también en la rama de supervisión o de especialista, también es importante que tengan esos conocimientos. Y otro punto muy importante también, lo que ahora se ve y que se pide a todos los ingenieros, no solo en contratistas principales, residentes u otros, sino a los supervisores, gerentes, el trabajo colaborativo y las habilidades blandas. ¿Es muy importante las habilidades blandas? Sí. A diferencia de años anteriores, donde capaz entre el residente y el supervisor eran enemigos y se peleaban en las obras y veían la forma como ganar por un lado y perder por el otro, la situación actual no es así. Muchas de las empresas y entidades piden que sus colaboradores, sus especialistas, ingenieros, tengan habilidades blandas. ¿Qué quiere decir habilidades blandas? Tener la capacidad de conciliar, tener la capacidad de negociar, de sustentar, y obviamente no ser emocionales al momento de solucionar los problemas en obras, sino de tener esas habilidades necesarias para poder eh, hacer lo necesario para que un proyecto llegue a buen puerto. Y eso no amerita que la contratista pierda, sino que la contratista, si hay ejemplo, un adicional que sí es necesario, se cobre lo justo, ni más ni menos de lo que dice contractualmente o lo que indica el presupuesto. Si tomas como referencias a los precios unitarios, ¿no? Lo que no se busca ahora en la mayoría de empresas privadas es tener supervisores que busquen la pelea o busquen una rivalidad con el residente, y esto a la larga va a producir retrasos en obra, generación de adicionales por diversos motivos para poder no sé, presionar al supervisor y que se equivoque. Eso no es lo que se busca. Lo que se busca ahora es un trabajo colaborativo, tener las habilidades necesarias para poder negociar, conciliar y gestionar los proyectos,
generando, de ser necesario, alcances nuevos, pero pagando lo justo, de acuerdo a lo que estipula el contrato o la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Y bueno, ya como ya para cerrando, el taller que va a iniciar a inicios de abril, ¿no? Donde nosotros vamos a ver eh, más al detalle los puntos que yo les he compartido en este webinar. Vamos a ver una introducción, más que todo el marco normativo, que es un poco tedioso, pero ahí yo voy a dar un resumen del tema normativo, enfocándome más al tema público, porque ahí tengo la ley de contratación del Estado, partes del expediente técnico, qué documentación en la mayoría de casos presentan y que ustedes tienen que revisar. Alcances de obra, que básicamente es, ustedes determinan el alcance de obra revisando el contrato, haciendo un acta de constitución, revisando el presupuesto contractual, revisando los planes de seguridad y de calidad. Ojo que los contratistas son los encargados de, antes de iniciar una obra, les presentar un plan de calidad y seguridad, que muchas veces ese plan de seguridad y calidad ya es enviado en la propuesta técnica, ¿no? Pero igual, esa información es algo que ustedes tienen que pedir para poder saber la cantidad de procedimientos, la cantidad de protocolos, los puntos de inspección de determinadas partidas. Ahí el plan de trabajo, todo está estipulado en ese plan de calidad. Y a nivel de seguridad, bueno, lo que todos conocen, ¿no? Los IPRC, los formatos de ATS, las funciones que van a tener los encargados de seguridad en obra, entre otros, ¿no? En lo que es gestión de obra, formatos de gestión de obra, informes semanales, informes de avance de obra a nivel mensual, y lo que ustedes siempre van a hacer como supervisores, ¿no? Reuniones de obra. La mayoría de proyectos, cuando sean supervisores, ustedes van a liderar esas reuniones de obra, van a emitir actas de reunión de obra donde se van a colocar todos los puntos eh, discutidos en esas reuniones y les va a ayudar a tener un control documentario a posterior, ¿no? Que eso va a ser incluido también en su informe final. Vamos a llevar un taller de RFIs, órdenes de cambio que son básicamente adicionales, adicionales conductivos vinculantes, conductivos puros, el proceso de aprobación de fichas técnicas y procedimientos mediante submitas, el cuaderno de obra, todo lo que los asientos, ejemplos de asientos para avances de obra, asientos de impactos en tiempo y costo, cuándo se coloca un asiento por visos ocultos, todo lo que involucra RFIs o orden de cambio se coloca como asiento también en el cuaderno de obra y las actas de reunión que también son incluidas en el cuaderno de obra. Esos ejemplos lo vamos a ver en el taller de cuaderno de obra. Eh, Dossier de calidad, toda la documentación que involucra el dossier de calidad, que son actualizaciones de planos ASBIL, descripciones, memorias descriptivas, descripciones técnicas, protocolos firmados por ustedes, que fueron validados mediante todo el proceso de avance de obra, fichas técnicas, cartas de garantía, certificados de calidad, toda esa documentación que tiene que tener un dossier lo vamos a ver con ejemplos en esa parte, al igual que el dossier SOMA, que si bien es cierto, ustedes no lo van a ver tanto en detalle, sí es importante que lo vean, que lo tengan en cuenta para cuando lo revisen con el cliente y lo entreguen también. Y por último, lo que involucra taller de costos, que es revisión de valorizaciones aprobadas mediante una OCAS u orden de cambio, el control de valorizaciones general, la liquidación de obra y el cierre financiero total, que básicamente es el taller del curso que se va a dictar a inicios de abril. Y bueno, un pequeño ejemplo, ¿no? De una incompatibilidad. Son dos ejemplos de RFIs, pero no son RFIs de obra. Ojo. Son RFIs de revisión de expedientes. Como les comenté, hay supervisión no solo en la etapa de ejecución, sino a veces empresas agarran todo lo que involucra la gerencia de proyectos
y hay supervisión a nivel de expediente y supervisión a nivel de proyecto. Estos dos RFIs son a nivel de proyecto, donde en esos dos casos, bueno, se me asignó hacer una revisión de una clínica en Trujillo, donde yo veía bueno, yo era el encargado de todo el modelado con mis especialistas, y donde lo normal es que se me envíe todos los planos de todas las especialidades y se inicie el modelado. Y solo iniciándose con el modelado, uno ya va detectando, ¿no? Detectando incompatibilidades, como en el caso del ejemplo que está en la izquierda, ¿no? Esa incompatibilidad no emite su estación en placa. ¿Qué detecté ahí? Que mientras que en el plano de arquitectura yo veía una columna rectangular, en el plano de estructuras yo veía una placa, lo que está marcado en rojo. O sea, mientras yo iba modelando, modelé toda la estructura, eh, solo tomando como referencia los planos de estructuras, pero cuando inicié el modelado de arquitectura me di cuenta de que en esa zona no iba a haber una placa, sino solo en una columna. ¿Y eso a qué afectaba? Afectaba a todo, porque justo esa placa nacía desde el sótano 2 y iba hasta el último nivel. Una incompatibilidad que a simple vista no debería darse, ¿no? Pero se dio y era bastante considerable, porque, o sea, no hubo una revisión. Ahora, no solo antes de que hubiera ese tema de modelado, lo normal que se hacía era hacer revisión de compatibilización 2D, ¿no? 2D se compatibiliza solo con los planos AutoCAD, así en 2D se va sobreponiendo las especialidades y se va verificando, ¿no? Eso también yo he hecho, pero ahora lo normal es hacer, te dan los planos de AutoCAD y ustedes inician el modelado y van verificando, ¿no? Y de acuerdo a lo que ustedes van modelando en distintas especialidades van detectando incompatibilidades. En el caso de la derecha, igual, ¿no? El modelado de estructuras, pero cuando inicié en el modelado de arquitectura me di con la sorpresa de que justo en una de las esquinas donde había una ventana, la viga tenía tanto peralte que iba a chocar con la ventana. Y se fue generando eso. Otra, otra incompatibilidad, que si se dan cuenta, esto si no se llegara a hacer un modelado, lo detectan en obra. Porque muchas veces las revisiones 2D no llegan a tanto detalle, ¿no? Que sí les ayuda a hacer un modelado de toda la especialidad. Y esto es bueno detectarlo antes de la ejecución, porque de no detectarse esto, ¿qué va a generar? Va a generar retraso de obra, va a generar demoras, y en caso de que no se responda en su debido tiempo, no se dé solución, posibles ampliaciones de plazo. Sí, por eso es importante, como les comenté, eh, aparte, bueno, de ver las funciones de supervisión, especializarse, llevar este tipo de cursos para tener conocimiento y poder hacer revisiones, ya que el futuro de acá en adelante es tener planos mediante modelados en Revit u otros programas que se están dando en el mercado. Por eso es importante eso. Igual, ¿no? Como les comenté, hay una norma técnica, ya hay una norma técnica BIM que ya se está implementando en los proyectos y tiene como fin que de acá a los siguientes años todos los proyectos públicos tengan modelos BIM para hacer los proyectos de esa forma, ¿no? Ya el tema 2D se va a dejar de lado y todos vamos a trabajar con proyectos modelados en programas relacionados con el BIM. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias. Voy a ver sus consultas. Preguntas. El supervisor habló cómo realiza un informe mensual. Ya eso ya lo respondí. Si el supervisor por una obra de contrata lo aprueba. A ver,
Si el supervisor por una obra de contrata la aprueba la ampliación de plazo al contratista, la entidad está obligada a aprobar y en qué caso se les debe de negar. Ah, ya, ya. Eh, sí, nosotros somos los encargados de revisar el expediente técnico de ampliación de obra. ¿Qué tienen que revisar? Ustedes van a tener un cronograma aprobado donde estén las fechas de inicio y fin de obra y los hitos contractuales, ¿sí? Si hay un impacto en la ruta crítica, ojo, en la ruta crítica se puede hacer un reconocimiento de ampliación de plazo, pero esa revisión la realizan ustedes. Ustedes van a tener que sustentar ese impacto en la ruta crítica por algún vicio oculto, por un alcance nuevo o por algún motivo, no un caso fortuito, un evento extraordinario que ha producido que se genere una ampliación de plazo y un impacto en la ruta crítica. Solo en esos casos ustedes van a poder aprobar una ampliación de plazo. Ejemplo, yo ahorita justo estoy en un proyecto en hilo y se está haciendo una ampliación y remodelación en Senati, acá en hilo. Eh, ¿Qué detectamos y qué ha generado un alcance nuevo? Dentro de esa remodelación hay una zona donde se van a realizar aulas. En esa zona de intervención, según el levantamiento del expediente técnico, las columnas eran de concreto armado, con acero corrugado, con estribos, y tenían una distribución. Eso es lo que decía el expediente técnico. Obviamente, esas columnas estaban vaciadas, tenían concreto y a simple vista no se miraba qué tenían dentro. Pero de acuerdo al expediente técnico que hicieron un levantamiento, ahí se decía que esas 6 columnas tenían acero corrugado y sobre esos acero corrugado se iba a hacer un refuerzo para las vigas y se iba a instalar una cobertura metálica. Es lo que decía el expediente, es lo que decían los planos del levantamiento. Al momento que se inició los trabajos, y se hizo algunas demoliciones y cimentaciones que sí era parte del alcance, se detectó que esas columnas no eran de acero corrugado, sino que habían hecho un ensunchado a perfiles en forma de L, un ensunchado para hacer un vaciado dentro de esos perfiles y que ni siquiera tenían cimentaciones. Eran, estaban apoyadas una cimentación así eh, de forma puntual, que tenían unas pequeñas patitas con perfiles y no tenían acero corrugado y aparte se podía detectar que esas zonas no tenían la cimentación adecuada para soportar la cobertura que sí que se va a traer, ¿no? Entonces, eso que ha generado un alcance nuevo. En esos casos, para yo poder, que sí es muy probable que va a generar un impacto en plazo, lo primero que yo he hecho a la contratista es que me presente su cronograma donde se detecte y se puede identificar el impacto a la ruta crítica producto de las partidas nuevas. Porque eso igual se sustentó al cliente y el cliente aceptó por concepto que se demuelan y ya se envió, el proyectista envió el nuevo detalle del refuerzo estructural, ¿no? Eso obviamente va a generar ha generado un alcance nuevo, un adicional nuevo, y producto de eso también se está evaluando si hay un impacto en plazo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que velar? Y eso es lo que se ha hecho acá, ¿no? Que ese impacto en plazo sea mínimo. Al, al, es responsabilidad de ustedes que apenas detecten algún impacto en plazo de costo que se pueda generar por un vicio oculto u otro motivo, lo coordinen con la contratista en primera instancia para mitigar ese impacto y coordinen con la contratista para que se presente el adicional o una propuesta preliminar y sea sustentada al cliente para su aprobación, por lo menos por concepto, y no se hagan retrasos para hasta esperar la aprobación, hasta esperar que haya una aprobación por concepto y ya ellos puedan iniciar los trabajos y poder mitigar ese impacto.
Al haber una respuesta rápida, una gestión rápida de parte de la supervisión, bueno, ese impacto esperemos que, bueno, sea mínimo, va a ser mínimo, pero igual ya se solicitó esa ampliación, ese impacto, ¿no? Y si al final la contratista no logra sustentar su cronograma en ese impacto en la ruta crítica, se le rechaza. Hasta que ellos lo presenten, lo sustenten y con esa información recién lo elevan al cliente para poder ser aprobados formalmente y se emita, bueno, todos los adicionales respectivos, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su participación y cualquier consulta, bueno, ya lo vemos en el taller, ¿no? Es un taller rápido que les va a ayudar a entender mucho de lo que es supervisión de obras. De mi parte, bueno, yo tengo bastantes años en la supervisión, pero también he estado en la otra parte, ¿no? Que es la contratista. Y les diré que son aspectos distintos, ¿no? Mientras que la contratista lo que busca es valorizar, generar adicionales, no tener deductivos, generar incluso presión de plazo y ganar más dinero, en muchos de los casos. La supervisión son los encargados de velar porque no se generan adicionales, en la medida de lo posible, ninguno, si es posible, se mitiguen los impactos en plazo, se cumplan con los temas de calidad, que muchas veces por un tema de avance la contratista, si no está esa supervisión de la mano, lo puede dejar de lado. Por eso es muy importante la participación de la supervisión en proyectos. Bien, eso sería todo. No sé si tienen algunas consultas, dudas. De mi parte ya, muchas gracias a todos. Agradecemos al ingeniero Nelson por este taller libre y bueno, se les invita cordialmente al nuevo curso que iniciamos este 2 de abril. Serán los días martes y jueves de 7 y 10 de la noche durante seis fechas diferentes. Y quienes estén interesados, hasta el día de hoy, solo hasta hoy, se les va a dar una promoción de 150 soles por el curso. Si tuvieran 20 soles, 30 soles o como adelanto para poder tener un cupo del curso, pues bienvenidos sean. Estoy dejando el número mediante el grupo, mediante el chat. Se pueden comunicar con nosotros por medio del 940 40 7113. Nuevamente lo estoy dejando en el chat. Y nuevamente repito, quedan cordialmente invitados. 150 soles solo hasta hoy, precio promocional. Esperamos su participación, chicos. Que tengan muy buena noche. Gracias.